Te damos la bienvenida a un nuevo audio de la Hora Silenciosa de Palabra de Vida, donde líderes alrededor del mundo compartirán con nosotros. El día de hoy escuchamos a... ¿Qué tal, amigos? Un privilegio para mí compartir con ustedes el comentario de la Hora Silenciosa. Hoy nos toca Apocalipsis capítulo 3, desde el versículo 7 al versículo 13. Recordá que este tiempo no reemplaza, pero para nada, tu tiempo personal con el Señor, tu tiempo de oración, la lectura de la palabra. Solamente es un complemento para que te ayude a comprender el texto bíblico. Seguramente has escuchado que los mensajes a las 7 iglesias representan de alguna manera, según algunos comentaristas, diferentes tiempos en los cuales se ha desarrollado la Iglesia de Cristo. Por ejemplo, en sus orígenes, en el siglo I, es representada por el mensaje a Éfeso, o en el tiempo que nos toca vivir ahora como iglesia, estaríamos viviendo como si fuéramos los laodicenses. Si bien esto podría ser cierto en algún punto, la realidad es que estos mensajes y estas cartas que se envían a estas 7 congregaciones son congregaciones reales, son personas reales que vivieron en ese tiempo y a la cual Juan, por mandato del Señor Jesucristo resucitado, va a darles un mensaje claro y específico para cada una de ellas. Esto es fabuloso porque no somos números en una congregación. Somos personas reales a las cuales Dios trata de formas distintas y de forma individual. Así que el mensaje a Filadelfia comienza en el versículo 7, así que ahí, si tienes tu Biblia, Apocalipsis capítulo 3, versículo 7, escribe al ángel, ahí la palabra griega es ágelos, y representa más que nada un mensajero. Muchos eruditos hablan de que se trata del pastor de la iglesia o el anciano de la iglesia. Así que escribe al anciano de la iglesia en Filadelfia. Fíjate que no dice la iglesia de Filadelfia, sino en Filadelfia. La iglesia es de Cristo nada más, en Filadelfia. Esto dice, comienza la presentación del Hijo de Dios. En cada carta vas a ver un aspecto distinto del Señor Jesucristo. Dice, esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. ¿Qué es lo que dice esta persona? El Dios de Israel. Yo conozco tus obras. He aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. He aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies, y que reconozcan que yo te he amado. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba, que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. Al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios, y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo, de mi Dios, y mi nombre nuevo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Comienza la presentación del Hijo de Dios. Se habla de Jesús como el Santo. Es una referencia, una alusión al Antiguo Testamento. El Santo de Israel. Aquel Jehová que se hace carne en la segunda persona del Hijo de Dios. El Santo, el que está separado del pecado. El que vive en total perfección y en total luz. El verdadero. Muchas traducciones dicen el que ama la verdad. El que es sincero, el que es certero, el que tiene la llave de David. Esto es una referencia a Isaías capítulo 22, versículo 22. No vamos a leer el pasaje, pero habla justamente de que esta llave es entregada a un reemplazante de un mal administrador en el pueblo de Dios. Como hay una mala administración, Dios decide reemplazarlo a un administrador que se llamaba Sebna, y de esta manera a su reemplazante le entrega la llave de David. Eso implica autoridad.
eso hablaba de un trono, y un trono representa dominio, representa autoridad. Acá estamos viendo al Señor Jesús, el que tiene la autoridad de dejar entrar o no a personas en su reino. Por eso dice el que abre y ninguno cierra. Es el único que tiene autoridad para poder dejar entrar a su reino a aquellas personas que él quiere, y dice y ninguno cierra. Nadie puede colocar un obstáculo para que aquellas personas puedan entrar al reino. Pero dice, yo conozco tus obras. Así que él es el que ve en lo profundo, no solamente en lo que hacemos, sino en lo que somos. Dice, y aquí he puesto delante de ti una puerta abierta. Esta puerta abierta, según la connotación paulina, tiene que ver más que nada con oportunidades para evangelizar. Dice, porque aunque tienes poca fuerza, dice, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Frase que se repite en el versículo 10, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia. Ahora yo, cuando leía este pasaje, pensaba que a veces cuando estamos en tribulación, en angustia, o nos sentimos débiles, lo que menos hacemos es recurrir a la palabra de Dios. Lo que menos hacemos es recurrir a Dios. Tratamos de utilizar nuestros propios recursos mentales, intelectuales, emocionales, sociales. Pero esta iglesia, una iglesia que estaba debilitada, que, como dice la Escritura, tenía poca fuerza, se preocupaba por guardar la palabra. Ahora, qué increíble, ¿no? Porque habla justamente de la fe que genera el guardar la palabra de Dios, el poder continuar más allá de las tribulaciones y de las presiones de la vida. Vivimos en un mundo que nos presiona continuamente, que quiere ganar nuestros corazones, que quiere lavar nuestro cerebro. Recuerdo a un Daniel en Babilonia, cómo el rey y su imperio les cambió el nombre, les quería cambiar el idioma, les quería cambiar la ropa, les quería cambiar las costumbres, su fe, pero no pudieron. No pudieron con Daniel y con sus amigos. ¿Por qué? Porque eran jóvenes que estuvieron firmes en recordar aquello que alguna vez habían aprendido. ¿De dónde sacó Daniel la fortaleza para seguir orando aún después del edicto en contra de la oración? ¿De dónde sacaron las fuerzas estos jovencitos que estaban yendo y peregrinando hacia el horno de fuego? Ellos recordaron la palabra de Dios que alguna vez quizás sus padres le contaron, años atrás, antes de ir cautivos a Babilonia. Recordaron aquellas promesas de Dios, recordaron aquel actuar de Dios o accionar de Dios en el Éxodo, años atrás. Confiaron y guardaron la palabra, dice, de mi paciencia. Y así como ellos guardaron esa palabra, yo también, dice, los guardaré de la hora de la prueba. Qué interesante, ¿no? Este concepto, ¿no? Este juego de palabras que hace Juan. Dice, ellos guardaron la palabra los va a guardar. Y muy interesante la promesa con que termina este texto. Dice, al que venciere yo lo haré columna en el templo de mi Dios. Habla de firmeza, habla de fortaleza. Filadelfia era una ciudad que había padecido muchísimos terremotos, y hay escrituras históricas que hablan sobre la debilidad de las paredes. Aquí el Señor dice, yo te voy a poner en un lugar firme. La pregunta para esta mañana, quizás estás escuchando este audio, es ¿dónde está puesta tu fe? ¿Dónde está puesta tu vida? El Señor promete fortaleza, el Señor promete firmeza si guardamos su palabra. Aún en los momentos difíciles, su palabra es la que guarda nuestro corazón. Aún en los momentos donde no podemos seguir, su palabra es la que nos fortalece. Y como dice el Salmo 19, es la que convierte el alma, es la que hace sabio el sencillo. No hay metodología cristiana que pueda darte fortaleza. No hay nada que consuele tu corazón, sino es la palabra santa de Dios. Así que espero que en este tiempo puedas meditar en qué lugar tiene la palabra de Dios en tu vida. Si tiene un lugar central o si es solamente periférico, movido por un corazón religioso. Pedile a Dios esta mañana. Pedile a Dios que te dé deseo por la palabra.
Pedile a Dios que te dé hambre por conocer de Él, por conocer su corazón, para que en el día de la prueba y para que en los momentos difíciles sea esa palabra, esas promesas que sostengan tu vida. Gracias por escucharnos. Recuerda que este audio no reemplaza tu tiempo a solas con Dios. Te animamos a que escribas tus aplicaciones personales. Hasta mañana.